Ser podcast. ¡Qué gran placer! El gran Leonardo da Vinci llamando a mi puerta. He oído hablar mucho de vos y de vuestras pinturas. Son una delicia. Gracias, César. Aunque soy yo el que debería felicitaros por vuestros triunfos en la Romaña. Cada noche sueño con la reunificación. Muchos aún no lo entienden, pero soy el único que puede lograr una Italia unida. O César o nada. Ese es mi lema. Sí, lo veo grabado en vuestra espada. Un trabajo exquisito, por cierto. Pero decidme, Leonardo, ¿cómo puedo ayudaros? Vengo a ofreceros mis servicios como ingeniero militar. Tengo entendido que precisáis uno. Permitidme que os muestre. Salei, acércame esa carpeta. Aquí tiene, maestro. Observad, César. Creo de veras que esta tecnología que veis os colocará a un nivel muy superior al de vuestros enemigos. Dibujáis bien, vive Dios. Proseguid, por favor. En caso de persecución, puedo construir puentes portátiles. Y en caso de asedio, sé cómo cortar el agua de las trincheras y fabricar bolas de cañón explosivas. Me gusta. Más, quiero más. ¿Qué tenéis para el combate en campo abierto? Precisamente uno de mis últimos inventos. Hace varias temporadas, en una de las cronoficciones de nuestra compañera Mona León Siminiani, dramatizamos parte de la vida de Leonardo da Vinci. Leonardo, a caballo entre los siglos XV y XVI, es, sin lugar a dudas, una de las figuras más emblemáticas de la historia de Europa en el Renacimiento, no solamente desde el punto de vista artístico. Todos conocemos la Gioconda, todos conocemos esas grandes pinturas, esos códices misteriosos escritos con esa letra escrita al revés, que para poder leerla necesitabas un espejo y con el que Leonardo se sentía de una forma pues muy cómoda, ¿no?, a la hora de trabajar y ocultar todo lo que hacía. Escuchábamos, por ejemplo, en este fragmento de la cronoficción, su labor y su ingenio y su diseño a la hora de crear máquinas de guerra que han llegado hasta nosotros a través de esos dibujos de los códices. En definitiva, Leonardo da Vinci es un artista, un genio completo de la historia de la humanidad, y tiene muchas biografías, desde luego que sí. Y quizás el libro del que vamos a hablar ahora, Vida de Leonardo, publicado por Alfaguara, cuyo autor es Carlo Becce, podríamos decir que es la última, sin lugar a dudas. ¿No de la definitiva? Pues no, porque seguramente aparecerán datos en un futuro a través de nuevas investigaciones que puedan, no voy a decir a retocar, modificar, pero sí añadir datos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, cualquiera que tenga en las manos, como tengo yo ahora mismo, esta biografía de Leonardo da Vinci, Vida de Leonardo, publicada por Alfaguara, de nuestro próximo invitado, Carlo Becce, va a quedar impresionado de la documentación, la forma magistral de narrarlo, de vivirlo, porque como le vamos a escuchar en esta charla que ha tenido con nuestro compañero Fermín Agustí, describe de una forma muy intensa y muy viva esa experiencia vital que le ha ido aproximándose de alguna forma a Leonardo da Vinci, considerándose casi ya amigos, ¿no? Como vamos a escuchar en sus propias palabras. Es un libro, insisto, que yo creo que nos va a ayudar a conocer al Leonardo más desconocido. Y mira que se ha escrito mucho de la figura de este artista italiano del Renacimiento. No me queda más que darle el micrófono a Fermín Agustí, nuestro compañero, y esta es la charla que él ha tenido con el autor de esta nueva biografía de Leonardo da Vinci, Vida de Leonardo, publicado por Alfaguara, el investigador italiano Carlo Becce. Carlo Becce es el autor de Vida de Leonardo, editado por Alfaguara. Carlos Becce, bienvenido a Ser Historia. Gracias, muchísimas. Vamos a agradecer también la asistencia de Alba Sala, que nos va a ayudar un poquito para entendernos con la traducción. Carlo, ¿qué le motivó a escribir sobre la vida de Leonardo y qué aporta su obra respecto a biografías anteriores? Sí,
Il motivo principale è il deseo. Bien, el motivo principal era el deseo de contar la vida de esta persona, de este hombre extraordinario. Yo soy estudioso, pero casi que me denomino más un apasionado de Leonardo. No podría decir que somos amigos, pero sí que lo siento como una persona que conozco bien, conozco de cerca. Da vicino, da tanto tempo. E da tanti anni ho avuto la Y fortuna. por muchos años he estado estudiando, he tenido la gran suerte de estudiar los originales, los manuscritos originales, que son los que llamamos los códices, los famosos códices Da Vinci, y son extraordinarios realmente. He tenido la gran suerte de tener entre manos estos códices, los que están en la Biblioteca Nacional de Madrid, los de París, los del Castillo de Windsor, y siempre he tenido la sensación de que lo tenía como muy cerca, que estaba físicamente con él. Avere un contatto fisico con Leonardo da Vinci, leggere la sua scrittura Leyendo su meravigliosa. escritura maravillosa, realmente al revés, miles de páginas. Llegó un momento que incluso me pareció escuchar su voz, la voz de Leonardo, pero no era una señal de que me estaba volviendo loco, sino más bien es que estaba escuchando su voz a través de las palabras, de sus palabras que yo leía. Erano veramente le parole che stavo leggendo. In tutte queste pagine Realmente en las páginas que escribe Leonardo cuenta su vida prácticamente día tras día, y allí pues encontramos fechas, lugares, nombres de amigos, incluso alguna lista de la compra, alguna preocupación por si quedaba sin dinero, porque realmente Leonardo no prestaba mucha atención al dinero y se encontró en más de una ocasión pues sintiéndose o estando casi pobre, sin nada. povero di restare senza niente. Il mio desiderio, dopo tanti anni di studi, Mi deseo, después de todos estos años de estudio, es poder contar la vida del hombre, Leonardo, su humanidad, no el mito, no el genio universal, que quizás nos queda algo lejanos, porque puede parecer una persona solitaria, oscura, enigmática, misteriosa, y en realidad era muy lejos de la esto. realtà era completamente diverso. E poi di raccontare la También tenía intención de contar la vida de Leonardo dentro de su tiempo, ese momento histórico extraordinario que fue el Renacimiento, pero no hablar de la historia desde arriba, sino desde abajo, más bien, realmente con las cosas concretas, las cosas pequeñas del día a día. nelle cose concrete della vita quotidiana. In sintesi è quello che En síntesis, esto es lo que cuenta mi libro, y quizás la mayor novedad la encontramos al principio, cuando se cuentan los orígenes de Leonardo, el Leonardo niño, el Leonardo chico, porque realmente Leonardo siguió siendo un niño durante toda su vida, siguió jugando toda su vida, todo lo que hacía lo contemplaba como un juego y conservò la maravilla en sus ojos como la había tenido de pequeño. nei suoi occhi quando era un bambino. Leonardo è rimasto un bambino. ¿Y por qué, de alguna manera, Leonardo siguió siendo un niño durante toda su vida? Bueno, pues quizás para estar más cerca de su madre, Caterina, para no olvidarla jamás, también después de que ella falleciera. Y es una historia importante, es una historia realmente grande, algo que he podido estudiar en los documentos en estos últimos años. Y de allí, pues sabemos que Caterina en realidad no era italiana, sino que fue una joven esclava que venía de un mundo mucho más lejano, de las altas montañas del Cáucaso, con lo cual Leonardo da Vinci nació de un hijo de una esclava. È nato figlio di una schiava. Carlos nos estaba contando un poco la infancia, también bueno, en el anterior libro habla sobre la madre, sobre Caterina, como nos estabas contando, toda la infancia de Leonardo. ¿Cómo fue también la formación en el taller de Verrocchio, en su evolución artística y especialmente también en la científica? Sì, la formazione di Leonardo
a Firenze La formación en Florencia se debe en buena parte a Andrea del Verrocchio y según mi interpretación fue casi como una figura paterna para Leonardo, porque el que fue su auténtico padre él apenas le conoció y es que el padre Leonardo nunca le legitimó y nunca de hecho le admitió en su familia. Ammesso nella famiglia Da Vinci. Di solito, quando parliamo di Leonardo, usiamo l'espressione. Muchas veces escuchamos esta expresión de Leonardo como un hombre universal, porque realmente se dedicó a todo: pintura, escultura, arquitectura, ingeniería, y de hecho esta es una característica que procede de Verrocchio. Verrocchio fue un auténtico hombre universal, fue el maestro universal de Leonardo. Se dedicó a la metalurgia, ingeniería, arquitectura, escultura. Fue realmente un gran maestro para Leonardo. È stato il grande maestro di Leonardo. ¿Y hasta qué punto influye todo esto de la ingeniería, la parte científica de Leonardo en el desarrollo tecnológico posterior? Su questo c'è un grande dibattito anche tra gli storici. De hecho, este es un debate abierto también entre los historiadores. Hay un gran historiador de la ciencia, maestro mío, Paolo Gialluzzi, del Museo Galileo de Florencia, que también va en esta dirección. El pensamiento de la obra de Leonardo es que realmente ejerció una influencia en la ciencia y la tecnología de su tiempo, pero de una forma más bien subyacente, porque todas las cosas que pensó, que dibujó en sus manuscritos, lamentablemente no entraron realmente en circulación. Purtroppo non hanno avuto a quel tempo una grande circolazione. Per esempio, sono state rilevate delle influenze. De hecho, se han encontrado muestras que demuestran su influencia en el campo de la mecánica, por ejemplo, en la rueda hidráulica, nuevos molinos, la metalurgia, la fusión, la construcción de bombardas para los ingenieros del siglo XVI. Es decir, son ideas fantásticas, por ejemplo, otras, como sería la máquina voladora, que sin embargo no llegó pues a buen puerto. Non ebbero molto seguito in quell'epoca. Vamos a volver un poquito a la vida personal de Leonardo. Sabemos de sus manuscritos que quizá era una persona introvertida. ¿Qué nos dicen los documentos históricos sobre la vida personal de Leonardo? Abbiamo principalmente come documenti sulla sua vita personale. De hecho, principalmente tenemos los documentos que hablan de su propia vida personal, que son sus manuscritos, lo que él mismo escribió. Pero no hay mucho. Es cierto pues que puede darnos a pensar que era una persona reservada en cuanto a su vida íntima y personal. Pero también es cierto que no podemos decir que fuera una persona que estuviera encerrada en sí misma. De hecho, los contemporáneos, aquella gente que le conoció, dicen que era una persona amable, una persona realmente abierta a la conversación y al encuentro con los demás seres humanos. All'incontro con gli altri esseri umani. Facciamo un esempio, nei suoi manoscritti compaiono. En sus manuscritos encontramos centenares, miles de nombres de personas que Leonardo conoce, amigos. Por ejemplo, el fraile Luca Pacioli, que fue su maestro de matemáticas, pero que seguramente también fue un gran amigo de Leonardo. Pero muchos otros amigos, gente importante, embajadores, nobles, patricios, pero también gente del pueblo, gente sencilla, los trabajadores, los constructores, los carpinteros que le ayudaron, por ejemplo, en la pintura de la batalla de Anghiari. A Firenze della battaglia di Anghiari. Un libro ho cercato di En mi libro he intentado dar cara y voz a muchos de estos nombres, no a todos, porque hubiera sido imposible. Perché era imposible. De hecho, ¿cómo se le veía a Leonardo en su propia época? ¿Era considerado un genio ya o era un poco más bien que le veían como alguien excéntrico? Già al suo tempo Leonardo era considerato un genio.
Bien, en su tiempo sí, es cierto que ya se le consideró un genio, pero en ese entonces no se utilizaba la palabra genio. Vasari, por ejemplo, hace referencia a divino, como también se aplicaba este adjetivo a otros artistas del Renacimiento, como por ejemplo a Michelangelo. Son estas figuras que se les atribuye como una especie de chispa de Dios, como un fuego de Dios, que sería la explicación para su excelencia, con lo cual sí, ya fue reconocido en su tiempo, pero también, como decías usted bien acertadamente, se le consideraba a veces excéntrico, extraño, ¿no? Se le tildaba de ser, pues sí, algo raro, se le acusaba quizás por su diversidad. Stranezza, diversidad. Nosotros en el programa tenemos una máquina del tiempo, un cronovisor, en el que podemos, si nos permite, viajar al pasado. Si usted pudiera viajar al pasado, ¿qué le preguntaría a Leonardo? Per me sarebbe un sogno. Uy, para mí sería un sueño, de verdad, poder montarme en esta máquina del tiempo. O sea que si conseguís ponerla en funcionamiento, por favor avisadme, porque yo vendré seguro. Ditemi e vengo subito. Intanto vorrei fare una... Yo lo que sí que le preguntaría a Leonardo es a ver si me aceptaría como discípulo, como alumno suyo. Suo allievo. E mi potrebbe insegnare alcuni dei suoi segreti. Y quizás así, pues también me podría enseñar sus secretos. Y, ¿por qué no? Quizá le preguntaría si mis suposiciones están bien encaminadas sobre una de las grandes cuestiones, que es cuál es el significado de la sonrisa de Mona Lisa. Sorriso di Mona Lisa. Carlo Guecce, autor de Vida de Leonardo, publicado por Alfaguara, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poco más de historia y también agradecérselo a Alba Sala, que nos ha ayudado con la traducción. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.